Qué bueno poder compartir una vez más. Y a Dios gracias que puedo estar parado esta noche en este lugar. Hace una hora atrás o un poquito más no me podía ni siquiera levantar de la cama, pero bueno, Dios siempre ha sido fiel, siempre fiel. Y cuando paso situaciones así, siempre recuerdo ese texto de la Biblia donde dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que Dios nos bendiga esta tarde a través de la palabra. Les invito a que abran la Biblia allí en Juan capítulo 7, verso 38, y vamos a hablar acerca de ese Jesús que él usaba ciertas oportunidades para presentarse. No se olviden que él era el Mesías que había sido anunciado primeramente por los profetas en el Antiguo Testamento y que luego a través de Juan el Bautista dice, viene detrás de mí alguien, cuando él bautizaba en las aguas del bautismo, yo les bautizo en agua, pero viene detrás de mí alguien que les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, ¿no? Y se estaba refiriendo a Jesucristo, a Jesús, que venía como el Mesías. Ahora, era todo un comienzo nuevo en ese tiempo donde el Señor se presentaba y era uno de los mejores comunicadores. Hoy tenía un listado de los mejores comunicadores y de los mejores comunicadores que sacan en las distintas estadísticas de los distintos personajes de la historia que han sido versados en cuanto a mucha capacidad de oratoria, pero tenemos en la Biblia al mejor orador, al mejor predicador, al mejor maestro, y su nombre es Jesús. Y él usaba cada momento de la vida cotidiana para poder transmitir el mensaje del reino de los cielos. Cuando él predica allí en Mateo 5, comienza a anunciar el Evangelio del Reino en aquel famoso sermón de la montaña, donde marca distintas pautas de cómo teníamos que funcionar aquellos que queríamos ser sus discípulos. Y usted sabe que una de las cosas que el Señor nos dejó como trabajo, como tarea, es poder predicar el Evangelio a todas las personas, a todo aquel que usted pueda hablarle de Jesús. Esa es la tarea que tenemos que hacer, comunicar a Cristo. No es una tarea nuestra convertirlo, entienda esto. La tarea nuestra es predicar. Y a través del Espíritu de Dios será aquel que convenza de pecado a las personas, y a veces la semillita cae, como está en la parábola del sembrador, cae entre espinos, cae entre pedregales, pero algunas en el camino, pero algunas caen donde tienen que caer y florece. Ahora, nuestra tarea nuestra comisión como hijos de Dios es predicar el Evangelio. Y lo segundo que el Señor nos deja como tarea es poder formar discípulos. Porque a medida que comenzamos a crecer numéricamente como iglesia, necesitamos discípulos que tengan esa visión de poder enseñar, de poder comunicar, de poder pastorear cercanamente a nuestro lado, para poder así que toda la congregación, desde el pastor hasta la última persona que viene en un culto, pueda recibir el mensaje del Señor y pueda tener su seguimiento. Porque no es solamente predicar el Evangelio y que vengan a la congregación, sino que puedan tener un seguimiento y puedan crecer y puedan madurar en el Señor. Y el Señor aprovechaba ciertos eventos. Cuando después de haber hecho el milagro de la multiplicación de los peces y de los panes, inmediatamente Él da un sermón y un ejemplo presentándose: yo soy el pan
de vida. Acababa de hacer un milagro de multiplicación física, natural, de peces y panes, de alimento físico, pero automáticamente se presenta como aquel que es el alimento para nuestra vida. Dijo Jesús: yo soy el pan de vida. Y esta noche quiero compartirles ahí en San Juan capítulo 7, verso 37 al 39, él también está usando en este caso una de las fiestas que acostumbraban los judíos, que era la fiesta de los tabernáculos. Ellos tenían varias fiestas que se daban, y justamente esta tercera fiesta era la fiesta de los tabernáculos. Y era una fiesta muy especial porque tenía un significado muy especial de la providencia de Dios en el desierto, cuando ellos tuvieron 40 años transitando en el desierto, cómo Dios hizo surgir agua aún de una roca, y en ningún momento ellos tuvieron necesidad de agua, porque Dios proveyó siempre todo lo que el pueblo de Israel necesitó. Dice ahí la palabra: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, fíjese que él se presenta ahora y habla en medio de esta fiesta, habla justamente de que él, dice la Biblia, el que tenga sed, venga a mí y beba. La palabra de Dios nos habla justamente de algunas cosas. Antiguamente, allí en el libro de Jeremías, en el capítulo 2, verso 13, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas para que no retienen agua. Dos males ha hecho mi pueblo, que me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Antiguamente era muy natural el que en cada casa hubiera un pozo de agua. A ver, no hace tanto tiempo, ¿no? Que yo recuerdo aún cuando éramos chicos, había pozos de agua, que se hacían pozos de agua para extraer, ¿se acuerdan los famosos aljibes? Que todavía están en algunas estancias y algunas casas aún dentro de la ciudad, que se usaban para poder almacenar agua. Normalmente era agua de lluvia. Yo recuerdo que en mi casa papá había hecho un tanque especialmente para el agua de lluvia. Como vio que Tandil tiene el agua que es dura, entonces de ahí mamá sacaba agua para lavar la ropa. En ese, primero era a tabla, y después cuando ya pudo comprar aquel, ¿cómo es? Lavarropa, que era el lavarropa, esa paleta que hacía tanto ruido, y lavaba la ropa con ese agua, y nos lavábamos la cabeza con ese agua. ¿Por qué? Porque era agua distinta, ¿no? Así me quedó la cabeza también. Pero era agua buena, y se usaba justamente para esos menesteres. Y antiguamente también cavaban pozos en las casas. En el antiguo
en el antiguo pacto, allí cuando se habla del pozo de Jacob, ¿no? En el medio del desierto cavaban pozos y luego los tapaban. ¿Para qué? Para darle agua ¿a quién? Al ganado. Pero normalmente no era agua buena, era agua que caía del cielo, que se almacenaba, no era agua pura, que por ahí decantaba un poquito y si había sed podían tomar, pero no tenía la pureza normal que tenía cuando hay una corriente, un río que corre y que trae distinta calidad de agua. Y el Señor Jesús reta allí en Jeremías que el pueblo de Israel había cometido dos males. Dice, se alejaron de mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Normalmente esas cisternas tenían pérdida, porque eran cisternas que eran cavadas y si no había un afluente abajo que las mantenía con un poco de agua, normalmente perdían la capacidad de retener. ¿Y por qué Dios hacía esta comparación tanto de las cisternas rotas como de las fuentes de agua viva? ¿A qué quería aludir el Señor con esta enseñanza? Es muy normal que Dios es el único que puede saciar nuestra sed espiritual. Cuando alguien viene con alguna problemática a mi oficina, y después de escucharle algún rato y hacer un diagnóstico de lo que la persona está necesitando, puede pasar tres cosas. Puede ser que tenga alguna enfermedad y algún problema que podría ser resuelto por un médico o no. Dios tiene el poder para sanarlo, pero bueno, el primer diagnóstico que uno puede hacer, de última, puede derivarlo a un médico. Otro puede ser un problema psicológico, donde uno podría derivarlo a un psicólogo, donde puede tener algún ordenamiento dentro de su cabeza, pero hay algo que ni los médicos ni los psicólogos pueden resolver, que son la mayoría de los problemas que el ser humano tiene, que son los problemas del alma. Y me atrevería a decirle que la mayoría de los problemas que son tratados psicológicamente nacen de un problema del alma. Y ahí es donde Dios comienza a actuar. Y ahí es cuando como pastores podemos decirle si realmente tu problema, tu diagnóstico es un problema del alma, vos necesitas a Jesús. No hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay médico que pueda meterse en ese área tan específica que solamente Dios puede hacer. Por eso el Señor se presenta en esta oportunidad, en esa fiesta tan importante como era la fiesta de los tabernáculos, donde era una fiesta muy especial y que durante 7 días se reunían el pueblo de Dios, salían de sus casas y hacían en las calles o en los distintos lugares ciertas enramadas, o sea, agarraban pedazos de árbol, de ramas y eso, y ahí durante 7 días estaban fuera de sus casas, recordando ese tiempo en el desierto. Y el sacerdote dice que tomaba una jarra de oro e iba al estanque de Siloé y sacaba agua purificada, agua del estanque, y luego entraba al templo y la derramaba en el altar. Dios quiere purificar nuestras almas. Es el único que puede intervenir en esta cuestión emocional, sentimental, que a veces tanto afecta a los individuos, a las personas.
En este tiempo donde hay tanto desfasaje en la vida cotidiana, donde tenemos tantas situaciones que nos alteran emocionalmente y psicológicamente, necesitamos más que nunca, necesitamos ir a los pies de Jesucristo. El ser humano, como dice la palabra, y acá habla justamente de cisternas rotas. Cuando habla de cisternas rotas, es que cuando el hombre se aleja de Dios. Cuando el hombre, creyendo en sí mismo, vio que el ser humano tiene una tendencia, ahora está muy en boga la palabra empoderamiento. La mujer empoderada, el hombre empoderado. Y creo que esto es algo que ha sido acuñado en este tiempo, que lo único que a veces nos lleva tan solo a generar en nosotros un mayor orgullo y una mayor vanidad de nosotros mismos. En creer que podemos alcanzar todas las cosas, donde el ser humano por sí mismo busca resolver las cuestiones de la vida. Quiero leerle ahí un texto de uno de los hombres más sabios, que fue Salomón. En el libro de Eclesiastés, capítulo 2, verso 1, del 8 al 17, vamos a ver justamente este hombre, uno de los hombres más sabios, uno de los hombres que Dios le dotó de una sabiduría especial, particular, donde de distintos lugares acudían a él a buscar consejo, y no solamente que le pedían un consejo, sino traían fortuna que rendían a sus pies. Él lo tuvo todo. Sin embargo, mire lo que dice allí en Eclesiastés 2. Dije yo a mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparon debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciosos o preciados de reyes y de providencias. Me hice cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música. Y termina diciendo Salomón: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Quién escribe esta frase? Un hombre que lo había tenido todo. Y que siendo un hombre como lo era Salomón, donde Dios lo bendijo con tantas cosas, termina casi en un estadio de locura, porque se alejó de aquello que había comenzado y que fue la esencia de la bendición de su reinado, que era Dios. Dios fue el que le concedió.
Él no pidió nada cuando fue rey más que sabiduría a Dios. No pidió oro, no pidió plata, no pidió nada, nada de eso. Lo único que le pidió a Dios era sabiduría, y Dios le dio sabiduría y lo hizo el hombre más sabio sobre la tierra. Ahora, qué triste, porque cuando después de haberlo tenido todo, de haberlo poseído todo, de haberlo disfrutado todo, Salomón termina sus días casi en un estado de locura, alejado de Dios, entregado a la idolatría, porque las mujeres con las cuales él se había llevado para sí, sus concubinas y sus esposas, le torcieron su corazón y lo alejaron de Dios. Ahora, ¿cómo un hombre sabio como este termina sus días en esa condición? Por eso el libro de Hebreos nos habla y nos aconseja: no os deslicéis de la salvación tan grande. Deslizarnos es no cuidar lo que Dios nos ha dado. Porque tenemos la tendencia a deslizarnos cuando estamos transitando el camino de la vida sin darnos cuenta. Porque cuando venimos a los pies de Jesucristo, venimos quebrados. Como dicen los chicos hoy, venimos rotos. Venimos con los pedazos de lo que el pecado ha hecho con nuestra humanidad. Con matrimonios destruidos, con economías quebradas, con problemas de vicios, donde le permitimos que el Señor nos acoja en sus brazos y pedimos perdón por nuestros pecados y le decimos en esa oración: Señor, adóptame como tu hijo y anota mi nombre en el libro de la vida, dándole el permiso, la autoridad para que Dios comience a tomar el control de nosotros. Él con su inmenso amor nos prohija. Con su inmenso amor nos abraza. Y lo que Dios comienza a hacer es a ordenar las distintas áreas de nuestra vida. Entonces Dios comienza a bendecirte. Dios comienza a sanar tu alma herida. A través de la palabra aprendes a que si hay falta de perdón en tu vida y en tu corazón, lo primero que tenés que hacer es tomar esa decisión, que no es un sentimiento el perdonar, sino una decisión de perdonar a tu hermano y poder soltar esa carga y restaurar quizás con tu padre, con tu hijo, con algún ser querido y comenzar a experimentar libertad. Si has transitado por el camino del ocultismo, de la parapsicología, de la brujería, Dios comienza a derribar y a quebrar esos argumentos, esas mentiras que el diablo plasmó en tu mente y comenzás a ser libre. Y tu carga comienza a alivianarse y tus ojos comienzan a abrirse a una realidad distinta. Porque la realidad que Dios nos marca es que vos y yo podamos transitar por la vida en libertad. Porque Dios nos ha llamado a libertad. Y también nos ha llamado a tener una vida abundante. Una vida donde Dios quiere bendecirte. Donde Dios quiere que la palabra bendecir es hablar bien. El bien hablar. Y qué lindo cuando hablan bien de nosotros, porque Dios te ha bendecido. Y cuando alguien te conocía de tu vieja vida y de pronto ahora ve una vida transformada y cambiada y comienza a hablar bien, eso es bendición. Estás impartiendo bendición a otras personas porque algo Dios
hizo dentro tuyo. Y Dios comienza a bendecirnos. Dios comienza a prosperarnos. Dios comienza a resolver cuestiones de nuestra vida y de nuestro entorno. Pero creo que en toda la historia de la humanidad el hombre cae en el mismo error. El pueblo de Israel fue librado de la esclavitud de Egipto, allí donde los egipcios los maltrataban, había falta de comida, morían como esclavos, pero de pronto Dios levanta un libertador como era Moisés para sacarlos de la esclavitud y llevarlo a la libertad. Dios le promete que quería darle una tierra, la famosa tierra prometida, una tierra donde fluía leche y miel, había abundancia en esa tierra donde Dios quería llevarles. Y de pronto, después de esas 10 plagas que tuvieron que pasar los egipcios para dejar libre al pueblo de Israel, ellos comienzan a transitar en la libertad. Ya ahora no eran esclavos de los egipcios. Ahora salen a prosperidad. Los egipcios, con tal de que se fueran y se cancelaran las plagas, soltaron todas sus riquezas, sus zarcillos de oro, todos se sacaron para que se fueran. Y el pueblo de Israel salió bendecido, salió próspero y salió en libertad. Pero enseguida ellos, en el caminar en el desierto, en las primeras pruebas y en las primeras situaciones, empezó un espíritu de queja. Empezaron a olvidarse de ese Dios, que era su Dios y que los había traído a libertad. Y ahora comienzan a negar a Dios. Mientras que Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley, el pueblo pidió fundir aquella estatua, aquel becerro de oro, y ahí se postraron a adorar al becerro de oro. Y durante 40 años estuvieron errantes, pero Dios nunca quitó su cobertura sobre ellos. El torbellino de fuego, la nube que los cubría, la providencia diaria, Dios proveyó aun cuando eran desobedientes. ¿Sabe? Esa es la diferencia. Usted y yo podemos ser hijos de Dios. Dios nos ha sacado a libertad. Pero cuando el ser humano comienza a adoptar costumbres egoístas y comienza a cavar sus propias cisternas, creyendo que puede resolver su vida sin Cristo. Y a veces hasta disfrazamos ciertas cosas. Bueno, pastor, pero yo oro y Dios me bendice. O yo esto y hago lo otro. Pero sus vidas no hablan de una verdadera conversión. Sus vidas no están hablando de una transformación. Y quiero decirte que la diferencia de ser un convencido a un convertido es que cuando te convertís a Jesucristo, te transformás en un seguidor de Cristo. Y el Espíritu de Dios que está en tu vida comienza a generar cambios. Y así como las cosas viejas pasaron, ahora en el poder del Espíritu Santo, ya no hay un anhelo en tu corazón del pecado,
sino que Dios redarguye tu vida de pecado y comenzás a confesarlos. Y vas a los pies de Cristo porque querés caminar conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando empezamos a envanecernos y creer y cavar para nosotros, alejándonos, como dice Jeremías, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y como dijo Salomón, todo lo he probado. Tuve siervos, compré siervos, tuve siervos en mi casa, tuve animales, tuve riquezas, tuve todo, probé todos los mejores vinos, todo había probado Salomón, pero todo es vanidad. En el balance de la vida, todo es vanidad. ¿Cuántas personas lo tienen todo, pero quisieran tan solo tener lo que muchos de ustedes tienen, que es tener a Jesús en el corazón? De poder tener un poco de paz. Y aun cuando a veces tenés conflictos o situaciones, sabés a dónde podés acudir. Podés meterte en tu cueva de oración y ahí clamar a Dios y pedirle, Señora, estoy en esta condición, y saber que Dios te escucha. Pero ¿cuántas personas se alejan de Cristo sin darse cuenta que lo único que quedó de su vida es como aquel pueblo de Israel, que aún seguía siendo hijos de Dios y que Dios sustentaba sus vidas y los protegía? Pero ninguna de esa generación que salió de Egipto pudo entrar a la tierra prometida. Hermanos, cuando venimos a los pies de Jesucristo, dice la palabra de Dios que Jesús es una fuente de agua viva. Y cuando un río corre, hay pureza. Cuando una cisterna está allí el agua estancada, hay sedimentos, hay insectos, hay pudredumbre que comienza a concentrarse en ese lugar. Pero cuando Dios comienza a operar en nuestra vida, el Espíritu Santo comienza a limpiarnos. Y todo lo que este mundo nos ofrece es semejante a una cisterna rota. Si no, mire por un momento, deténgase un momento a mirar en su entorno. Vivimos en un mundo donde el pecado se ha apropiado de él, donde la inmoralidad, donde la corrupción está al orden del día, donde el hombre busca por sí mismo los placeres y aún se generan leyes para potenciar esos placeres libertinos. Y el hombre termina como termina. Porque el pecado los destruye. Si tan solo pudiéramos resumir o anotar los títulos del diario de esta semana, o de algunos de los diarios o los titulares de esta semana, podremos ver lo que el diablo realmente hace y lo que el pecado hace. Dos mujeres matan a un pequeño de
de 5 años. Supuestamente una de ellas era madre. ¿En qué cabeza puede caber ustedes que son madres? Que pueda acontecer esto. No estoy en una cuestión de juzgar, sino lo que el diablo hace a través del pecado. Y así podríamos enumerar tantas cosas. Como chicos consumidos por la droga, por el deseo de tener lo que no pudieron tener. De poder alcanzar las zapatillas de última moda que su madre no le pudo comprar. Entran a un mundo de la adicción, de la violencia. Y hoy te matan por un par de zapatillas. Eso es lo que el pecado hace. Todos los días tenemos hechos de violencia y de muerte. El pecado destruye. Ahora Dios nos da vida. Por eso dice la palabra que Jesús es como una fuente permanente. ¿Se acuerda de aquella mujer que fue a buscar agua a aquel pozo? Cuando los discípulos habían ido, los había despedido Jesús para que fueran a comprar a la ciudad la comida, y Jesús se queda allí, y viene una mujer con un cántaro o un pozo de esto a buscar agua, y Jesús le pide agua. Y dice la Biblia, le respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Espíritu Santo, estaba hablando del Espíritu Santo que Dios iba a derramar luego que Él partiera de esta tierra, en este texto. Jesús quiere que nuestra vida interior, que nuestra alma, que nuestras necesidades puedan ser suplidas por Él. No nos dejemos engañar por todo lo que el mundo nos ofrece. Salimos de una pandemia de 2 años donde muchos seres queridos quedaron. Tuvimos que despedir a gente muy querida, muchos de ellos que estaban sanos. Y es un motivo de acción de gracia que usted y yo podamos estar acá, porque a cualquiera de nosotros nos podría haber tocado. Ahora, como decía Salomón, todo es vanidad. Todo lo que podamos apelar en la vida, en un momento, puede desaparecer. Aquellos que somos hijos de Dios, no podemos centrar nuestra esperanza en lo que nosotros podemos labrar. Acordate lo que dice la Biblia. Dios quiere bendecirte, quiere que haya abundancia en tu casa, quiere prosperar tu vida, pero nunca creas que lo has logrado por modo propio. Simplemente porque a Dios le plació que un día le pudieras conocer y hubiera un cambio en tu vida y Él comenzó a ordenar tu vida y a partir de ahí tu vida comenzó a ser prosperada y bendecida. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó un día. Es un error buscar saciar nuestra alma en este mundo, todo aquello en lo que podamos confiar
o nos dé seguridad, hoy está con nosotros, pero mañana lo podemos perder todo. Pero solamente Cristo es la fuente de agua viva que sacia nuestra alma cansada. Y qué lindo cuando entendemos esto. Cuando entendemos que cuando venimos a los pies de Jesús, es esa fuente inagotable de vida eterna. Es ese mensaje poderoso que Dios nos da para poder establecer una esperanza de vida, para poder proyectarnos, para poder soñar con Él. Esto es distinto. Cuando soñamos con Jesús, cuando presentamos nuestros proyectos a Dios, nuestros sueños a Dios, y ellos van tomados de la mano de Dios porque sabemos que Dios es nuestro proveedor. Cuando Dios sana nuestras emociones, cuando Dios entra en el lugar secreto de nuestra vida, y ahí comienza a sanar las heridas profundas que el pecado dejó. Por eso el Señor dice en este texto: el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua vida. Mis queridos hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas. Dios desea que usted y yo podamos vivir vidas gloriosas, potenciadas en Cristo. Dios quiere realmente potenciar tu talento, tus dones, los dones espirituales y los dones naturales. Porque cada uno de nosotros contamos con dones naturales que Dios nos ha dado, más aquellos dones espirituales que Dios añade a nuestra vida para ponerlos al servicio de Dios. Y cuando esto acontece en nosotros, podemos disfrutar de todo lo que Dios nos ha otorgado. Nuestros bienes, nuestra calidad económica, nuestra vida en Cristo, nuestras relaciones interpersonales. Dios comienza a ayudarnos a poder vivir vidas distintas. No vidas estancadas, donde contamos con la protección de Dios, donde sabemos que Dios está. Pero el tema es poder disfrutar de todo lo que Dios nos da. Y no es tan solo lo material. Poder disfrutar de la vida, poder disfrutar de nuestro juego con los niños, poder disfrutar de nuestra vida matrimonial, poder disfrutar con nuestros amigos, poder disfrutar en una célula con nuestros hermanos en la fe. Poder disfrutar un momento como esto en la iglesia donde nos congregamos para poder recibir la palabra de Dios y ser ministrados por el Espíritu Santo. Qué bueno es poder tener al Señor en nuestra vida. Él nos potencia. Y yo quisiera cambiar esta palabra empoderamiento por ser potenciados por Dios. Porque me suena más el empoderamiento a algo más carnal, más humano, donde el hombre en sí mismo se levanta en sí mismo. Vemos ahora todo este empoderamiento de la mujer a través del feminismo, como también el machismo en el hombre, ese empoderamiento de creerse superior. O la mujer ahora sobre, como que el hombre no existe más. Creando tan solo una brecha o una grieta aún en las familias.
Por eso que el empoderamiento no sé si no ha salido aún desde el mismo infierno. Pero cuando Dios nos potencia en el poder del Espíritu, Él nos levanta en la autoridad de Dios. Él te hace y te da cualidades, te da dones, talentos, pero no para creértelas, sino saber que estamos al servicio de Dios y de la gente. Y es ahí donde nuestra vida comienza a ser de bendición. Yo cuando veo a los hermanos trabajar, ayer las chicas, 2 de ellas, salieron, ya viene hace algún tiempo, evangelizando el barrio. Han pegado unas vueltas por todo el barrio. Terminamos el barrio. Y se las escuchaba en el mensaje tan contentas. Un poco cansada porque vio que acá la subida, bajada, ¿no? Es algo así era, ¿no? Pero felices. Ahora, no sé cuántas de esas personas vendrán a la iglesia o aceptarán a Cristo, pero la semilla fue plantada. Y qué bueno es sentir satisfacción de saber que estamos sirviendo a Dios. Y cuando servís a Dios, hacelo para Dios. No para que el hombre te vea ni tengas recompensas humanas. Mira, busca la recompensa más gloriosa que es la de Cristo. Él saciará tu alma, esa sed espiritual. En los momentos más angustiosos y más tristes, Dios dará fortaleza a tu vida. Hace un par de horas no podía hablar. Tenía mi garganta totalmente cerrada. Pasé 2 noches afiebrado. No tenía ni ganas de levantarme de la cama. Dije, Señor, tengo que predicar. ¿Cómo hago, Señor? Yo cuando uno anda con fiebre y anda en estos estadios así, la cabeza embotada, uno está mal, uno no está bien anímicamente, pero qué lindo cuando uno acude al Señor, Dios te da fuerza. Él es nuestra fortaleza. Aquí estoy, para poder compartir con ustedes la palabra del Señor esta noche. Porque tu Dios y mi Dios es un Dios grande. Y en todo tiempo, como dice el salmista, le alabaré. Y en todo tiempo daré glorias a Dios, en los momentos buenos y en los momentos malos. Todas las cosas me ayudan para bien, Señor. Quiero crecer en el camino de la vida y disfrutar de todo lo que me has dado. Gracias por la mujer que pusiste a mi lado. Gracias por los hijos. Gracias por mis nietos. Gracias por el auto. Gracias por los bienes. Señor, todo esto ha venido de ti. Te lo mereces tú, Señor. Todo ha venido del cielo. ¿Cómo no dar gracias a Dios y disfrutar por todo ello? Y hoy poder estar en este lugar, mientras tanta gente sufre, mis queridos hermanos. La verdad, la gente está sufriendo y necesitamos una iglesia sana, una iglesia que continuamente sea un surgente permanente. Y aquel que lava nuestra vida y nuestras emociones es la palabra. Somos lavados por la palabra, somos limpiados por su sangre. En Él se potencian nuestras cualidades, nuestras vidas. En Él podemos ser redimidos de nuestros pecados. Y con total humildad, tomar el ejercicio de vez en cuando al menos, de esa costumbre ya quedada casi en el olvido,
de poder arrodillarnos delante de Dios, de poder postrarnos ante Dios. No porque Dios te vaya a escuchar mejor porque estés arrodillado, Dios te escucha de cualquier manera. Pero sabe, hay algo poderoso en eso de postrarme en la presencia de Dios. Es reconocer el señorío de Cristo. Es reconocer a mi Dios como Señor de mi vida. Es poder dejar mi vanidad a sus pies. Es poder reconocerle como nuestro ser superior, que de Él provienen todas nuestras cosas. Y aún nuestros lamentos y nuestros llantos, postrarlos, dejarlos a los pies de Jesús. Jesús dijo, si están cansados y cargados, vengan a mí que yo les haré descansar. Y en esa cruz que fue maldita por años, porque era el emblema de la muerte de tantos reos, la maldición la transformó en bendición. Una cruz maldita la transformó en una cruz bendita, la cruz que trajo salvación a todo el mundo. Por eso es que muchos cristianos hoy o llevan una cruz colgada o tenemos una cruz en las iglesias, porque la maldición la transformó en bendición. Y no sé cuál es la maldición que venís acarreando en tu vida, pero quiero decirte que esta noche el Señor la quiere transformar en bendición. Amén. ¿Qué les parece? Nos ponemos de pie. Y si pasan los chicos de la alabanza, cierra tus ojos por un momento, inclina tu cabeza ahí donde estás. ¿Por cuántas cosas y cuántos motivos? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos motivos tenés para darle gracias a Dios esta noche? Yo sé que muchos de ustedes han venido con problemas y con cargas. Sé que quizás me digas, pastor, tengo más ganas de pedir que dar gracias. Pero comenzá con esto, comenzá dando gracias, comenzá a elaborar una oración y dar gracias por aquellas cosas que tenés, no por las que no tenés. No por aquellas que todavía no has resuelto en tu vida, pero comenzá a dar gracias a Dios. La Biblia dice, sed agradecidos por todo. Tengamos un momento de meditación allí en ese lugar donde estás. Y comenzá a agradecer a Dios. Agradece a Dios porque hoy hubo pan en tu mesa. ¿No es una bendición? ¿Cuánta gente no tiene para comer? Da gracias a Dios porque estás sano. ¿Cuántas personas están en los hospitales y en las camas de hospitales? ¿Cuántas mamás tienen a sus hijos enfermos en el hospital de niños? Si tenés a tu esposa y a tu esposo, da gracias por ella o por él, porque juntos pudieron construir una familia.
y podés sumar cuantas acciones de gracias puedas dar por esas pequeñas cosas cotidianas que Dios ha suplido cada día. Señor, te damos gracias. Y extendemos, Señor, delante de ti nuestras gratitudes, porque vos permanecés fiel en todo tiempo. Eres fiel. Nunca nos desamparas, nunca nos dejas. Y aun cuando, como el pueblo de Israel, entramos muchas veces en ese espíritu de queja o de crítica, y empiezan los porqués de nuestra vida. ¿Por qué, Señor, esto? ¿Por qué, Señor, bendecís a mi hermano y a mí no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero el Señor te dice esta noche: yo estoy contigo todos los días. ¿O acaso no te dije que no te voy a dejar, no te voy a desamparar? Mi mano nunca se apartó de ti. Tan solo abrí tu corazón y permití que Cristo esta noche transforme tu maldición, tu cruz maldita, en una cruz bendita, una cruz de redención. No una cruz que provoque una carga sobre tu espalda. Quizás haya venido cargando esa cruz maldita. Desde tu infancia. Porque has pasado situaciones difíciles. Porque quizás fuiste abusado o abusada. Fuiste maltratado, pasaste miseria, hambre, dolor, tristeza. Fuiste el patito feo de tu familia, que nadie te valoraba, nadie. Nunca quizás te dijo: te amo, hijo. Y así creciste con una pesada cruz, como muchas personas hoy que terminan con la muerte, que terminan en la delincuencia, que terminan en las drogas, que terminan en la cárcel, que terminan muertos en el camino, porque han cargado una cruz maldita. Pero vos tenés la bendición de que un día conociste a Jesús, fuente inagotable de bendición, que te ofrece no tan solo una bendición en la tierra, sino que una vida eterna, una eternidad en el reino de los cielos. Y esta noche Dios quiere que dejes esa cruz maldita a sus pies. Porque ya Jesús en la cruz del Calvario la bendijo. Y como dijo el mismo Jesús: si quieren ser mis discípulos, tomen mi cruz y síganme. Pero la cruz que el Señor nos hace cargar es la cruz de la bendición, es la cruz de la redención, es la cruz del poder del Espíritu Santo, para que en todo momento, en toda situación de adversidad, de tristeza, de amargura, de enfermedad, de dolor, puedas sostenerte del Señor, de su mano. Yo estoy contigo, hijo mío, hija mía. Tómate de mi mano, aquí está, no te sueltes. Te sigo amando. Quiero
sanarte, quiero sanar tu alma. Quiero que el Espíritu Santo tome autoridad y control. Que tus emociones sean sanas. Que puedas alabar y bendecir mi nombre con libertad. Que puedas publicar y pregonar las bondades de ser un hijo y una hija de Dios. Que en libertad puedas disfrutar de lo que te he dado, de las bendiciones mil que he provisto. Que puedas disfrutar con tu familia de tus bienes, de tu servicio, de tu ministerio. Que puedas disfrutar de lo que te he dado. Si crees que has venido esta noche con una cruz pesada, maldita, yo te invito a que dejes tu lugar y vengas al altar y puedas postrarte en el altar y a los pies de Jesús